economía, yo entiendo la economía, entonces uno escribe y resulta que el 98% de la gente no sabe economía. Entonces la gente piensa que cuando sale, por ejemplo, todos los meses ustedes ven unas noticias por ahí o escuchan unas noticias o las leen, que aumentó la inflación 0.8%. No hay nada más harto que una tasa o una cifra, ¿cierto? Sin que uno se la contextualice. Entonces, como que eso es lo que hacemos nosotros los periodistas, escribir para que no los lean, ni para que no los vean, ni para que nadie se mueva. ¿Cuál sería como la estrategia para hacernos nosotros leer, para hacernos escuchar y para hacernos ver? Entonces, ahí viene el famoso desafío. Y resulta que la economía es todo, ¿no? Cuando usted va a hablar de política, está hablando de política económica. Cuando usted va a hablar de tradiciones, está hablando de economía. Cuando usted está hablando de cultura, está hablando de economía. La economía es absolutamente todo. Aquí el amigo, el compañero, tiene una cachucha. Se llama así. En otros países dicen cachucha es distinto, es una cosa. Y resulta que eso tiene un precio. Y él la ha podido comprar en San Victorino o la ha podido comprar en el centro andino. En el centro andino le costará 10 veces más de lo que le cuesta en San Victorino. Entonces uno toma la decisión de dónde comprarla, pero como uno es egocéntrico, ¿cierto? Si yo voy al centro andino, cuando me preguntan dónde compró la cachucha, yo digo en el centro andino. La compro 10 veces más cara de la misma que se encuentra en San Victorino o en el Estrepo. Por eso entonces la economía realmente es la ley de la elección y uno toma decisiones, ¿no? Pues yo no sé si todos ustedes se habrán bañado hoy, pero uno como que lo primero que hace cuando se levanta es como que me baño, ¿cierto? Y uno lo primero que dice es me baño con agua caliente o me baño con agua fría. Si me baño con agua caliente uno tiene un sobrecosto que va a cargar a la tarifa. Y eso vale. Y si usted suma todo eso, los famosos agregados, entonces eso tiene un impacto sobre el ingreso de nosotros. ¿Sí? Yo compro qué tipo de crema. Crema dental. Los que también nos cepillamos mil veces. Sobre todo los que tienen novia a esta hora de cepillo, para no darle feo a la novia. Entonces uno también elige qué tipo de crema va a gastar. Tiene que afeitarse porque uno con 4 pelos, bien morenito, bien feito. Horrible, ¿cierto? Como desasiado. Otra gente se deja la barba larga. Eso tiene un impacto. Y uno decide qué tipo de crema utilizar, ¿cierto? O, no, me echo jabón. Todo, entonces esa es la economía fluye así, pero nosotros nos complicamos, los que manejamos la economía, los que nos creemos economistas, son mechudos del Banco de la República. Entonces dicen, el Banco de la República va a intervenir en el mercado cambiario. Y los periodistas decimos, el Banco de la República interviene en el mercado cambiario. ¿A quién le estamos escribiendo? A ellos. Son 7. Se estamos perdiendo el tiempo, ¿cierto? ¿Qué es intervenir en el mercado cambiario? Le preguntaría uno. Entonces, a la economía hay que ponerle cariño, amor, sentimiento, entusiasmo, deseo, voluntad. Porque la economía se deja manejar, ¿no? Es una novia muy débil, la economía. Uno la acaricia y la invita a comer a un buen sitio y ella se enamora de uno y uno se enamora de ella. Entonces el reto de la economía es aprender a quererla. Ese es todo el reto de la economía. Aprender a quererla y entenderla porque tiene un lenguaje muy especializado. Y los periodistas estamos para comunicar masivamente. Nosotros trabajamos para medios masivos de comunicación, así nos dicen, ¿cierto? Escribimos para un periódico, entonces escribimos para todo el mundo. Para el que sabe y para el que no sabe, sin vulgarizar la información o los términos. Esa es nuestra misión. Entonces, como esa es nuestra misión, tenemos que hacer un poquito de esfuerzo y un poquito de sacrificio para tratar de entender la economía para poderla transmitir. Si no hacemos ese esfuerzo, entonces nosotros estamos perdiendo el tiempo. Porque sin contextualización de la economía no hay nada. Ustedes vieron ayer o ayer que salió una cifra que dice la tasa de desempleo bajó levemente. ¿Cierto? Se bajó del 11.7 al 11.4. Eso es como bailar bolero con la abuelita.
¿cierto? Es una tasa. Entonces no hay nada más frívolo que una tasa. Entonces, pero si usted cuenta una historia de la cantidad de gente que lleva 5, 10, 15 años sin conseguir empleo, ¿sí? Y entonces le pone elemento humano, factor humano, como se llama en los medios de comunicación, a veces ya le cambia el sentido de la información. En un taller que hubo de Gabriel García Márquez, dijo, bueno, vamos a trabajar un tema hoy de economía. Esos temas aburridores, ¿no?, que la gente no lee. Vamos a trabajar un tema de economía. Entonces resulta que había salido la tasa de desempleo. Dieron la charla de por qué no nos leen a los que escribimos economía, ¿cierto? Que no nos leen, no nos ven, no nos escuchen, porque es muy aburridor, es muy harto, muy aburridor. Entonces, váyanse para la playa, para donde quieran, y vienen por la tarde y hacen un libro. ¿Cómo hacemos eso? 11 puntos, en esa ocasión estaba como el 12% de la inflación, perdón, la tasa de desempleo, la inflación altísima, una cosa tiene relación con la otra, subempleo, informalidad, todo eso. Y entonces, ¿cómo volvemos, no?, ese 12% que equivalía a 2.500.000 personas desempleadas, cómo lo volvemos a amarrar? Para no salir con el cuento del desempleo en Colombia es del 12%, pues porque eso no le dice nada a nadie, eso no toca a nadie, ¿cierto? Eso es una cifra ahí monstruosa, altísima, que uno no, es una novia fea, gorda, completa, paralítica, horrible. Así son las cifras, Nancy, así son las cifras. José de Stalin decía, 1 millón de muertos es una cifra. Un muerto es una tragedia. Es decir, claro, fíjense que uno habla de 1 millón y nadie le para bolas a 1 millón. 1 millón es todo el mundo. Entonces, por ejemplo, el impacto de eso del derrumbe ese por allá en Antioquia, ¿cierto? Es como la montaña se vino. Ahí no hay cifras, porque las cifras son como poquitos muertos. Pero es para la familia y para la gente ese que quedó atrapado ahí es una tragedia. Pero uno magnifica las cosas, ¿no? Entonces como que no le pone cuidado. Y una cosa tan tenaz, me voy a salir un poquito. En el caso de Armero, 25.000 muertos. ¿Cuál fue la historia de Armero? Omaira. Todo el mundo se acuerda de la tragedia de Armero por Omaira. Entonces, una vez invitamos a Germán Santamaría para que nos explicara por qué eso se volvió noticia mundial y dio para novelas, ¿no? La sacaron en televisión, la novela de televisión catalana. Germán Santamaría fue con Pachito, el vicepresidente de ustedes, ahora noble director de RCN. Y el tipo, entonces, Pachito, uy, 25.000 muertos, y Pachito es todo efusivo y no sé qué, y el hermano así, Santamaría, le digo, Pachito, escriba eso, Pachito estaba chiquito, pero sigue siendo enano, ¿no? Pero en esa época era joven. Y entonces yo me voy a buscar la historia, y Pachito eso mandó historias, hay que 25.000 muertos, y que el de hielo de Nevado de Luis, y tal cosa. Y hermano, entonces digo, no, yo voy a buscar una historia. Y sacó entonces la cuestión de Omaira, magnificada de pronto, ¿no? Pero ese fue el hecho. Omaira se convirtió en el símbolo de la tragedia de Armero. ¿Quién se acuerda de lo demás? Nadie. Entonces el periodismo son historias. Nosotros tenemos que aprender a contar historias. Son historias. Cualquier cifra la tenemos que convertir en historia. Las cifras son importantes y las volvemos historia. Y la historia, pues por supuesto, tiene un elemento humano. Entonces allá en esa reunión en esa escuelita de García Márquez, ¿no? Que García Márquez dice que todos los periodistas son humanos, eso no es bueno. Somos brutos todos. Bueno, que fueron todos a la playa a gozar y así como metemos esa cuestión. Y llegó entonces empezó la cuestión de ¿usted qué hizo? ¿Usted qué tal? ¿Usted qué? Entonces todo el mundo que en Colombia hay 3 millones de desempleados y que es una tragedia y que no sé qué.
pueblito feíto, indio, de por allá de Guatemala. ¿Sí? ¿Se tocó ahí? ¿Usted qué tiene? Y es un pedacito de gente así feíto. Ese boludo como que va a salir, ¿cierto? Negrito ese por allá de Centroamérica, ¿no? Tiene ese problema de menospreciar a la gente. Entonces dice el tipo, el siguiente libro: si en Colombia se quisiera reunir a todos los desempleados en un solo sitio, se tendrían que fundar 2 ciudades como Barranquilla, por donde entró la industrialización al país. Claro, el man que le dice a uno, así no conozcamos a Barranquilla, uno ha escuchado hablar de Barranquilla, ¿cierto? Barranquilla, que el carnaval, y que los negritos que llevan Barranquilla, y que bailan, y no sé qué cosa, ¿cierto? ¿Quién no ha escuchado que pues por Barranquilla entró la industrialización a Colombia, y está lleno de judíos, y los names, y los no sé qué, todos los productos que llevan en el comercio, no sé qué? Todo como que uno tiene esa cosa en la cabeza, ¿sí? ¿Quién no ha escuchado que en Barranquilla desemboca el río Magdalena? Entonces man pensó, dijo, yo tengo que comunicarle a la gente con algo que tengan en la cabeza, porque en la cabeza no puede tener 12%, ni los 2.800.000 o 3 millones de desempleados, pero se convierte en un ladrillo. Entonces, él ese ladrillo lo convirtió en una historia. Entonces la economía es así. Todos los meses ustedes escucharán que la inflación fue del 1,28%, 1,30%. ¿Eso a quién le interesa? A nadie. A dos economistas, a unos mechudos del Banco de la República que viven de eso, ¿no? También pagan, ustedes entienden esa cuestión. Pero como la misión del periodista es comunicar a todo el mundo, entonces uno podría hacer perfectamente, ¿cierto?, trasladar ese 1,8% o la cifra que sea, trasladar al valor de la canasta familiar. En lugar de decir inflación, ¿cuánto aumentó la canasta familiar? Ya la gente cuando le habla de canasta familiar piensa en el bolsillo. Entonces, la inflación es la papa, la inflación es el pescado, la inflación es el arriendo, la inflación es la educación, la inflación es el transporte. Entonces uno debería hacer historia a partir de esas cifras y no quedarse únicamente con las cifras, porque estaría dejando por fuera a un resto de personas que no entienden el lenguaje técnico que manejan los economistas y los periodistas que se creen economistas. ¿Usted qué cubre? Económicas. Sacan el pecho. Se creen importantes, que porque manejan una cifra. No, ni siquiera se entiende. ¿Cuál es la mejor forma de entender la economía? La mejor forma de entender la economía, hay 2 cosas, ¿cierto? Una, que la economía es absolutamente racional y está presente en todas partes. Estos zapatos que pueden ser comprados en San Andresito y traídos de China, baratos. Me pregunto a alguien por qué no se pasan tan baratos en China, ¿cierto? Pues porque ellos no invierten mucho en la calidad y porque además, como hay tantos chinos, ¿no? 1.250 millones de chinos, cuando hay mucha mano de obra, entonces la mano de obra es muy barata. Entonces, ellos tienen un sistema de producción, meten un poco de esos ladrillos acá, ¿no? Chinitos, los meten en un barco y los ponen a producir en un barco y le hacen un pedido por allá, oiga, ¿usted dónde está? En alta mar, ¿dónde está? En tal parte. Ah, necesitamos tanto, y empiezan a producir ahí. Entonces los zapatos resultan baratos. Pero la mayoría de la gente no entiende cómo diablos es que viniendo de tan lejos los zapatos son más baratos que los que producimos en el reflejo. Y los periodistas no nos damos a la tarea de explicarles. Y ahora hay esa teoría de que las carreras, ¿cómo se llama eso? De las opcionales. ¿Las qué? Electivas. Las especializaciones. Elijan ustedes en economía nadie. Entretenimiento todos. Deportes todos. Un gol es el gol. La economía entonces tiene un problema. ¿Las qué? Electivas. Las especializaciones. Elijan ustedes en economía nadie. Entretenimiento todos. Deportes todos.
Un gol es el gol. La economía entonces tiene un problema y es entenderla. Y cuando uno empieza a entender la economía, entonces la ama, la quiere. En la asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, que estuve en Medellín hace 2 años, vino un científico a hablar sobre por qué había países pobres y por qué había países desarrollados. Y él trajo unos mapas, muy chéveres. Entonces sabía ya por qué África es pobre, poco de negritos allá. ¿Se han visto la fotografía de África? ¿Sí? Enanos. Es un chulo esperando que una niña le vea comerse. Y el dilema del fotógrafo era, ¿espanto el chulo o tomo la foto? Ese era el dilema del hombre. Si el man espanta al chulo, se le acabó la foto. Y se acabó el impacto, ¿cierto? Entonces, más como que digo, no, yo tomo la foto, que el chulo se acerque y muerde a la niña y coma pedazo de niña y toda esa cuestión. Y yo le muestro al mundo la tragedia del hambre en África. Y tomó la foto. Premio, ¿no? Las fotos más premiadas, creo que ahí sí. Más famosa. Y resulta que el hombre después se puso a reflexionar y dijo, ¿por qué no salvé a esa niña y se suicidó? Pero miren ustedes la decisión que el hombre tomó, ¿cierto? Si el hombre espanta al chulo, es que eso sí yo no le puedo decir, yo no, tendrán diferentes opiniones, ¿cierto? Para mí, por ejemplo, yo que soy medio bárbaro y trágico en las cosas, ¿sí? Para mí el tipo tomó la decisión correcta. Pero yo una vez hice un sondeo entre un grupo de gente, estudiantes y todo, no, yo hubiera salvado a la niña, yo hubiera espantado al chulo, no sé qué. Pues si yo hago eso, ¿cierto? Pues siguen muriendo y no pasa nada, ¿no? Los niños siguen muriendo de hambre. Pero el tipo lo que hizo fue mostrar la tragedia, ¿sí? Del mundo, la tragedia del hambre, y decir, mire, es que aquí en los países desarrollados no pasa esto, pero en África, que es un continente con tanta gente, un continente tan grande, los niños se mueren de desnutrición. Entonces miren que uno toma decisiones. Y hay veces pues uno toma decisiones absolutamente equivocadas. Entonces, el señor Enrique Escabot, se llamaba el conferencista, es mexicano, y él estudió como biología, algo así. Entonces se puso a estudiar por qué esa cuestión de la pobreza y por qué los pobres somos gordos. ¿Por qué esa cuestión? Y resulta que el hombre llegó a una conclusión y lo demuestra, ¿no? Lo demuestra desde el punto de vista fáctico, porque hay países que son subdesarrollados y porque otros no, y porque hay unos países, los países más pobres son los más corruptos, se roban la plata. Entonces ustedes dicen, África, la África le llega toda la plata de donaciones del mundo, todo el mundo le regala plata, y esa gente sigue siendo pobre. Eso se llama asistencialismo. Entonces como que el asistencialismo, uno diría, evaluemos todo el tema del asistencialismo. Entonces Enrique Escabot concluye que la mejor forma de salir de la pobreza es a través del conocimiento. Les dice, a través del conocimiento salimos de la pobreza. Y él se preguntaba, ¿qué tipo de conocimiento? Pues porque todo el mundo tiene conocimiento, ¿cierto? Hasta los burros, ¿no? Los burros se comunican entre ellos. Los burros se preguntan y el otro le contesta por allá, quiero burro. Se comunican. Entonces, ¿qué tipo de conocimiento es el apropiado? Se preguntaba él. Entonces decía que la única forma de desarrollar conocimiento apropiado era a través de la investigación. Y él demostraba cómo en América Latina la gente no hace investigación, entonces somos subdesarrollados. Me ponía a mirar, ¿no? En el contexto de América Latina nosotros somos el tercer país, ¿no? Con menos investigadores. Nos gana Evo Morales, que yo creo que sea un honor, ¿no? Y yo Evo Morales, yo creo que sea un honor. Nos gana él, nos gana ahora nos gana Correa, ¿cierto? También en el Ecuador, que casi le da golpe de Estado y toda esa cuestión, ¿no? Entonces nos ganan ellos, entonces nosotros somos terceros en el mundo,
reina no es, ¿qué princesa? La primera princesa en el mundo en falta de calidad. Y vieron ustedes que salió un estudio que hizo el Ministerio de Educación y lo presentó María Fernanda ayer, ¿no? Donde nosotros somos cero en matemáticas. 60%, y a ella nos dice el estudio, 60% se raja en matemáticas. Y resulta que la pregunta dirá, ¿para qué las matemáticas? Y yo soy comunicador social. Comunicador social. Sí. Pues resulta que la matemática lo que le enseña a uno es a pensar, a racionalizar, ¿cierto? Y entonces uno la matemática, ¿usted qué quiere estudiar? Ay, como me fue mal en matemáticas, quiero estudiar comunicación social y periodismo. ¿Es matemáticas? ¿No? Y va uno a la universidad y entonces uno, economías, eso no lo metamos ni siquiera en las electivas, porque nadie se articula diciendo. Estadística, nada. Entonces, ¿sabe uno qué? O sea, por allá, unos conceptos, pero unos conceptos globales, generales, sin profundidad en nada. Entonces, tipo decía, el conocimiento apropiado se adquiere a través de la investigación. Pero investigar no es fácil, porque la investigación es un proceso. Y cuando uno mira qué es investigación, investigación es crear algo nuevo, generar algo nuevo o adicionar algo nuevo a lo que ya existe. Y eso es muy difícil, ¿cierto? Necesita mucho trabajo y necesita dedicación, y como necesita dedicación, entonces habrá que invertir dinero en eso, ¿cierto? Para que uno lo dejen investigar y no estar allá en el día a día haciendo cositas. Y mataron al mono Jojoy, el mono Jojoy era chévere y no se quiere. ¿Cierto? Y entonces uno hace uno le llama encuesta y no es encuesta, un sondeo, porque la gente dice, hice una encuesta, 5 personas, y dice, bueno, la encuesta tiene un método, ¿cierto? Y un método que es probado. Entonces, según la encuesta, el 90% estaba de acuerdo que hubieran matado al mono Jojoy y se alegraron, no sé qué dice. En el fondo, ¿el problema era el mono Jojoy o quién era el problema de la violencia en Colombia? Entonces uno no va más allá y uno se queda en el registro. Entonces los periodistas nos quedamos en el registro. El señor Enríquez Cabot decía, la única forma para usted poder innovar es investigando. Si usted no investiga, ¿cómo innova? Aquí en Colombia nos han vendido Colombia, los colombianos que son innovadores. Somos innovadores, ¿no? Por ahí un libro de Garay, el profesor Garay, que sabe mucho de economía, el señor es muy respetado, donde dice que nosotros lo que tenemos es una cultura mafiosa. Mafiosa no quiere decir que seamos narcotraficantes, ¿no? Sino que resulta lo fácil y que nos metemos por las colas y no sé qué, y entonces usted va al Congreso y en el Congreso si usted da $1, $2, entonces ya hacen las cosas. Entonces tenemos una cultura mafiosa, pero no tenemos una cultura investigativa. Somos tenaces para hacer las trampas, la trampita, pero no tenemos una cultura investigativa. Y llegaba el hombre a la conclusión de que como no somos innovadores, entonces no generamos bienestar, porque nuestro conocimiento es muy débil. Entonces, un poco de carreras sin pertinencia. Nosotros, ¿para qué estudiamos? Cuando se hace uno la pregunta, ¿para qué estudio? ¿Para qué voy al Politécnico? ¿Cierto? No, que es que voy a ir a una conferencia, negrito, gordito, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Sí? Entonces mire que el periodista en Colombia es facilista. Hay muy poquitos periodistas económicos. Los que cubrimos economía no sabemos explicar la economía, pues porque para explicarla nos tocaría investigar mucho más y profundizar mucho más, ¿cierto? Entonces somos como demasiado elementales. Pues, con esta introducción tan desorganizada que les he hecho, ¿cierto? Para que ustedes no me duermen y no se me aburran en este salón a esta hora. Entonces yo lo que quiero es que ustedes, más bien en lugar de yo dictar en una conferencia ahí magistral, ustedes me pregunten cosas y yo trato de responderles porque no me las sé todas tampoco, ¿sí? Sobre periodismo, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Y hacemos una cosa más interactiva que un discurso como el que estoy echando, que no puede resultar aburridosísimo y ustedes se duermen y lo primero que ustedes quieren. ¿Sí? Entonces, quien quiera preguntar algo, interactuemos y mejor vemos como una
especie de conversatorio o de debate, si lo quieren ustedes, sobre el tema económico. ¿Por qué, muchachos? Porque economía, si ustedes miran la agenda legislativa de su gran presidente, por el que votaron ustedes, Juan Manuel Santos, ¿no? Como que la gran preocupación es una preocupación económica, porque la situación del país, la situación social que deriva de la situación económica, es perversa. Cuando uno habla de que el 56% del trabajo en Colombia es informal, es una tragedia. Y no hay futuro. No hay futuro, muchachos. Así nos digan que la prosperidad democrática, que tenemos 2 mares, que es el segundo país en biodiversidad, no tenemos futuro. No hay futuro cuando tenemos un 56% de informalidad. Porque yo no estoy, cuando yo soy informal no ahorro. Vivo día a día, al día. Entonces ahí no hay posibilidad de que uno crezca, de que uno se desarrolle, de que uno haga posgrados, de que piense en doctorado. Esa es la situación de Colombia. Entonces miran allí, lo que nos dijeron ayer, leve descenso en la tasa de desempleo. Besito para la abuelita. Y después la abuelita y también bailamos bolero. Pero ¿para qué bailar bolero con la abuelita? ¿Cierto? No tiene ningún... ¿Ah? Ay, qué... Yo con una mujer bien como ella, con todas las mujeres lindas que hay acá, pues yo bailo bolero con mi abuelita. Pues no tiene ningún sentido. Entonces, claro, que nosotros tenemos es que aprender a comunicar esa información económica. Dice, está como repartido, ¿no? 50-50, Ahí hay una historia. ¿Por qué en el Politécnico son 50 y 50? Cuando en los Libertadores priman las mujeres en comunicación social. No encuentra con, ¿no? 10-1. Hay algo. Entonces uno puede partir de ahí. ¿Qué es lo que pasa con la fuente, muchachos? Que la fuente lo burocratizan a uno. Entonces, cubra usted el Ministerio de Hacienda. La gente dice, yo soy amigo del Ministro de Hacienda. El Ministro de Hacienda no es amigo de nadie. De la mamá, de la mujer, de los amigos como lo tiene uno, ¿cierto? Uno no es amigo. El periodista dice, yo soy amigo del Ministro de Hacienda porque el Ministro de Hacienda lo saluda a uno. ¿Para qué lo saluda el Ministro de Hacienda? Para que le publique, tiene un interés. Y lo manipula. Y como uno no sabe economía, no sabe teoría económica, entonces el tipo dice cosas y uno ¿qué es lo que hace el periodista? Hoy hay un observatorio, que es el observatorio de la Universidad de La Sabana, donde hicieron un estudio de dónde salen las noticias. El 85% salen de las fuentes institucionales. Entonces nosotros estamos haciendo ¿qué? Mensajería. Mensajería. Pero resulta que nosotros nos dejamos manejar por las fuentes. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros los periodistas? Generar ideas, generar noticias, ser proactivos y decir, utilizar la fuente, no que la fuente nos utilice a nosotros. Porque si ustedes, ¿qué es una rueda de prensa? Una rueda de prensa es donde va un señor que tiene un interés en comunicarle a la gente y quedar bien, ¿cierto? Porque él no convoca para una rueda de prensa y dice, yo soy corrupto. No. Entonces dicen, no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentar esta ley y que Colombia no sé qué. O sea, eso, todo mensaje, muchachos, tiene una función. Por eso están los asesores de prensa, ¿no? Son perversos, son malísimos. Yo he sido jefe de prensa, somos malos. Porque manipulamos. No vaya a decir esto, hermano. O digamos esto y no sé qué dice Juan y los periodistas, que no se dan cuenta. Hágalo, ¿cierto? Entonces miren que el manejo de las fuentes depende del criterio que uno tenga para manejar la información. Entonces, claro, yo tengo la siguiente teoría. La noticia hay que registrarla. Es un registro, hay que hacerla. Pero la noticia no le da valor agregado al periodista, porque la tiene todo el mundo. ¿Sí? Entonces, el Banco de la República sacó una decisión la semana pasada que iba a intervenir en lo que se llama el mercado cambiario, es comprar dólares. Simplemente va a comprar dólares el Banco de la República, que no es su función porque tiene otras funciones. Pero entonces ahí, el titular fue: Banco de la República interviene en el mercado cambiario. No entiende absolutamente nadie, ¿cierto? Si uno fuera más profundo, más inquieto, más curioso, diría uno, ¿por qué la revaluación? Porque uno mira, entonces como nosotros no emitimos dólares, entonces los dólares vienen por algún lado.
¿Por dónde vienen los dólares? Porque exportamos. Pero exportamos 30.000 millones de dólares e importamos 32.000 millones. Es decir, quedamos debiendo. ¿Cierto? Quedamos debiendo porque estamos importando más que lo que exportamos. Y eso en términos económicos que son aburridosísimos se llama déficit comercial. Así le dicen los economistas, déficit comercial. ¿Qué inversión extranjera? Entonces, que Uribe nos vendió que la seguridad democrática y que no sé qué, y que están viniendo empresas y tal. Oiga, ¿cuántas empresas nuevas se han creado? Internacionales. Hemos vendido las empresas. Entonces hemos enajenado activos que ya existían, pero no hay nueva inversión. Y ese es el problema del desempleo. ¿Sí? Que nosotros nos tomamos, creímos que viene el BBVA de España y entonces compra el Banco Ganadero. Los españoles llegaron a Colombia a crear un banco. No, están creando banco. Los medios de comunicación. Caracol. ¿De quién es Caracol? Del grupo De Prisa. ¿Hay una nueva cadena en Colombia? No. No, ahí más desempleo porque más dicen, oye, aquí había mucha burocracia en esta cadena, saquemos esto, este lo puede hacer este muchacho es un vago que trabaje más. El tiempo. El tiempo, del 45% del tiempo, entonces ya es del planeta. Entonces mire que ha habido un traspaso de propiedad, pero no estamos generando nuevas empresas. Esa debería ser la función del periodista. Entonces cuando nosotros hablamos de inversión extranjera, nosotros estamos haciendo un traspaso. Han venido una gente que quiere invertir acá porque por allá le sobra la plata y no. Entonces, ¿qué hago con eso? Con esos euros, con esos dólares. Y viene acá a Colombia. Otra forma de que vengan dólares es el endeudamiento. Si ustedes miraron un informe reciente del Banco de la República, Colombia debe 57.000 millones de dólares. 37.000 millones lo debe el sector público, o sea, nosotros. Todos lo tenemos que pagar. ¿Cómo lo pagamos? Pues con impuestos. ¿Cierto? Y usted dice, no, aquí no pago impuestos. ¿Cómo que no? Si uno va y compra un chicle y tiene 16% de IVA, ¿cierto? Y ustedes compran unos tenis ahí en San Andresito, también cobran IVA del 16%, etc. Entonces uno paga esa deuda. Y listo, entonces uno piensa, bueno, traen unos dólares, tanta cosa. Pero así como nosotros traemos dólares, que eso se llaman desembolsos, ¿cierto? Entonces nosotros giramos porque debemos, tenemos que pagar. Y nosotros pagamos así el 33% del presupuesto general de la nación es para pagar lo que debemos. Por lo que ahí nosotros no hacemos inversión, ¿no? El funcionamiento y el servicio de la deuda. Así le llaman cuando uno mira los rubros, ¿no? Del sistema presupuestal en Colombia. Entonces el 33% para pagar servicio a la deuda, decimos lo que manejamos ese tema. El servicio a la deuda es pague lo que debe, papá, ¿cierto? Y para inversión nos queda el 9%. Entonces el tema de la revaluación, que todo el mundo dice que habla de la revaluación, y la revaluación, ¿cuál es? Es que estamos llenos de dólares, es que somos genios nosotros y nos quieren muchísimo, y hay un poco de empresas que vienen a darnos besitos acá y dicen que invertamos en Colombia porque son lindos los colombianos, hasta bien feos somos, ¿no? Eso no es. El cuento, muchachos, es lavado. La revaluación, gran parte, yo creo que el 60% del problema de la revaluación en Colombia es lavado. O sea, la gran cantidad de oferta de dólares es lavado. ¿Por qué? Porque cuando ustedes escuchan que hay una caleta con 51 millones, una caneca, ¿no? 51 millones de dólares, imaginen una canequita. ¿Cuántas habrá? Entonces, esos tipos no traen los dólares para guardarlos ahí. Los traen ahí porque no. Eso es para sacarlos al mercado, porque el narcotraficante quiere andar con niñas muy bonitas. Los narcotraficantes son así, los traquetos, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí los tienen mal gusto. Sí. ¿Sí? Pero como que la generalidad no, son manes que les gusta no sé qué y compran caballos y haciendas y fincas. Entonces no necesita tener los dólares porque nuestra moneda legal es el peso. Entonces los dólares hay que, o los euros, lo que ustedes quieran, hay que convertirlos en pesos. Y los manes los tienen ahí. Entonces el Banco de la República se puede desnucar, muchachos, comprando dólares y siempre resultará caleta y habrá revaluación. Ustedes dicen, ¿por qué no lo dice el gobierno? ¿O por qué no lo dice el Banco de la República? Pues no lo pueden decir, porque si el gobierno sale a decir eso es aceptar ante la comunidad financiera internacional y ante todo el mundo, ¿cierto?, que nosotros somos narcotraficantes. ¿Quién va a aceptar eso? Por ejemplo,
Si uno tiene una hija y uno quiere mucho al novio de la hija, generalmente, ¿no? Entonces uno no le va a decir al novio, la hija, oye, no te cases con ella, porque esta es marihuanera, no sabe cocinar, es floja, es bruta, mi hija. Condena a la hija, no así quiera mucho al muchacho, no lo condena. Eso le pasa a Colombia. Entonces nosotros tenemos ese fenómeno, ese fenómeno de la revaluación. ¿Quién ha dicho eso? Nadie. Entonces las noticias de nosotros, el Banco de la República decidió comprar 20 millones de dólares diarios para evitar la revaluación. Y uno sale a la calle y le pregunta a la gente qué es la revaluación. Nada. Pero resulta que la revaluación afecta a todo el mundo. Al Comanche ese que compra boxes para elevarse, ¿sí o no? Este boxer. Ese resulta afectado por la tasa de cambio. Porque eso es importado. Entonces, dependiendo del dólar, barato. Y uno ha pensado en eso, muchachos, uno ha pensado en hacer historias así. Pero pues bueno, esto es más puntual con el ejemplo, pero la revaluación no es una realidad psicológica de los colombianos. Claro. O sea, mira qué chévere. nunca he entendido porque, o sea, si la ponderación entre importadores y exportadores lo que hace es subir el poder adquisitivo del salario mínimo. Había un señor en Grecia que se llamaba Protágoras, que murió ya hace mucho tiempo, ¿no? En la antigua Grecia. Y él fue como el padre del sofismo, de las sofistas. Sofista es una ciencia, ¿cierto? Es hacerle a creer a la gente que uno es bonito siendo feo. Ese es el sofismo. Entonces, por ejemplo, los cosméticos son un sofismo porque ven las mujeres pintadas, se ponen hasta bonitas, son unas feas y... ¿Eso? ¿Cuánto mueve el